Con mucha alegría continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo lleva por título Tengo un abogado junto al Padre. El verso de hoy lo encontramos en el libro a los Romanos capítulo 8 versículos 12 y versículo 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Hoy tenemos una ley que vence el pecado. Queridos auditores, ayer vimos que en Romanos capítulo 8, verso 2, Pablo nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. En el pasado vimos varias veces el significado de esto, ¿no es cierto? Y me gustaría ahora explicar esto nuevamente, sobre la cuestión de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley es una ley. Es la ley del pecado y la ley de la muerte, que tiene dos aspectos, pecado y muerte. Cuando hablamos de la ley del pecado, es la ley que nos hace cometer, que nos lleva a cometer actos que no queremos cometer. Es la ley que nos hace cometer las cosas que son contra Dios y contra la palabra de Dios. Esta es la ley del pecado que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Es lo que me lleva a hacer lo que sé que está mal. Es la ley del pecado. Espero que los hermanos puedan comprender esto. Ahora tenemos el segundo aspecto, que es la ley de la muerte. La ley de la muerte es esa ley que me anula, que me detiene, aquello que me impide hacer lo que debo hacer. Hay ciertas cosas que yo sé que debo hacer. ¿Y por qué no las hago? ¿Por qué es que no las hacemos, queridos hermanos? Porque hay una ley que es la ley del pecado. Más aún, la ley de la muerte me domina. Voy a dar un ejemplo. Este ejemplo es muy práctico. Espero que todos los hermanos puedan comprender este ejemplo. Algunas veces Dios te toca por dentro. ¿Lo has sentido? Él toca en tu interior y te dice, hermano, hermana, comparte esta riqueza que yo te di. Habla. ¿No han sentido eso? ¿No es verdad? Lo hemos sentido. Todos hemos vivido esta experiencia. Todos ya hemos tenido esta experiencia de ganar un sentimiento como este. Pero, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no obedeces a ese hablar tan tierno de Dios? ¿Por qué tú inmediatamente no te levantas? Miren, no es la ley del pecado la que te detiene aquí, sino que es la ley de la muerte la que te impide hacerlo. Pero entonces, tú puedes decir, oh, pero yo no cometí ningún error. Estoy seguro, no lo hice. No cometí ningún error, ninguna equivocación. Pero el hecho de que no lo hicieras, el hecho de que no hicieras lo que deberías hacer, eso es un error. Entonces tenemos que ver que hay dos problemas serios en nuestra vida. Nosotros prestamos demasiada atención a la ley del pecado, pero no prestamos demasiada atención a lo que deberíamos hacer y no hicimos, a lo que deberíamos obedecer y no obedecimos. Aquello que Dios dice que hagamos y nosotros simplemente
no lo hicimos o no lo hacemos. Eso es la ley de la muerte. Y está todo junto. Aquí la ley del pecado y la ley de la muerte. Más gracias debemos dar a Dios. Sí, demos gracias porque hay otra ley que es la ley del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha libertado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios y ese Espíritu de Dios tiene un poder mucho mayor que la ley del pecado y de la muerte. Queridos hermanos, amadas hermanas, querida iglesia, no crean a la mentira de Satanás. Tienes que decir que esta vida, la vida de Dios que está en ti, es más poderosa. Cuando esa situación se repita de nuevo, tú tienes que invocar, Señor Jesús, y tienes que declarar que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya me libertó de la ley del pecado y de la muerte, de la ley de desobedecer. Tienes que declarar que esa vida superior, esa vida poderosa, está en ti. Más una cosa, ¿cómo es que voy a vencer? ¿Será con mi propia fuerza? Pues no, por supuesto que no. El secreto es recurrir al Espíritu. Porque si estoy en el Espíritu, entonces hago lo que Dios quiere y no hago lo que Dios no quiere que haga. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Y la vida que Pablo recibió de Dios es la misma, es igualita a la vida que nosotros también recibimos de Dios y la vida que tenemos hoy. Romanos 8, versos 12 y 13 dice, así que hermanos, hermanas, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos, no le debemos un peso a la carne. Verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¡Aleluya! Aquí Pablo nos dejó un secreto. Gracias, hermano Pablo. Este secreto es, si estoy en el Espíritu mortifica, el Espíritu mata las obras de la carne. ¿Por qué? Porque en el Espíritu tenemos la realidad de la victoria de Cristo en la cruz. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Que todos ustedes sean grandemente victoriosos, viviendo siempre en el Espíritu. Amén.